Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos una vez más a Por Escrito. El día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? Sean súper bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, en nuestras redes sociales. Por Raúl. supuesto, como hacemos esta atenta Por Escrito MX, también pueden hacerlo a través de Twitter en @porescrito_, Instagram, @revista Por Escrito, en Spotify Por Escrito, y aquí lo más importante, hacerles esta invitación para que nos sigan. Todos los miércoles salimos con una nueva emisión a las 9 de la noche. Código, por favor. Tenía la ilusión para introducir este programa de decirles qué cápsula quieren tomar. Lo malo es que no encontré la cápsula de los diferentes colores, pero ya saben a qué me estoy haciendo referencia. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querido Raúl. Pues mira, haciendo alusión al tema que nos toca hoy, entre el azul y la roja, que me imagino que es lo que nos estabas exponiendo con Matrix, pues hay que irnos por la roja, porque hoy tenemos un tema muy interesante dentro de la literatura, que es el color rojo. Dentro de todos los escritos que se han hecho a través de la historia, vamos a abordar, obviamente, la simbología del color, los autores, porque han hecho uso precisamente, que es un color poderoso, es un color llamativo. Bueno, ya vemos aquí a Ceci, que hasta se vistió hoy de rojo, justamente. Es un color que dentro de la semiología vamos a analizarlo, cómo tiene también que ver dentro de la literatura, los personajes, los contextos, los momentos, las emociones, ¿no? Entonces, hay muchísimo que hablar del color rojo en los libros. Y es que el color rojo es un color que sí o sí te transmite ciertas emociones. Depende también de las latitudes a las que nos vayamos a referir. El color rojo cambia de signo, cambia de símbolo, cambia de forma de significar. Y es que el rojo se asocia a muchas cosas como emoción. Puede ser pasión, puede ser ira, puede ser odio. Y fíjate, es chistoso porque hasta en política el color también está muy, muy involucrado, hasta en economía. En economía, por ejemplo, el color rojo tiene como una tendencia más hacia el socialismo, hacia la parte de una teoría más de izquierda. Y el rojo siempre tiene esta cosa de ser algo que se enciende, sido inspiración de poemas, de cuentos, de novelas, y es un tema muy, muy rico. Había decidido comenzar el programa con la píldora roja o la píldora azul, porque precisamente en esa película de Matrix, Neo decide tomar la píldora roja. Y justo es una alusión a esta pérdida de la tranquilidad, del engaño, del ensueño que simboliza más bien el color. Y como ya nos decía Ceci, dependiendo de cada cultura, va a haber diferentes tonos, diferentes significados a la misma alusión sígnica que es finalmente el rojo. Y es algo bien curioso porque, por ejemplo, en algunos países de Europa está muy reflejado con la nacionalidad. Dinamarca, por ejemplo, el rojo es un color muy, muy nacional. Si hablamos, por ejemplo, de Francia, en Francia se está relacionando con algunos monarcas muy, muy específicos. En Japón se utiliza como símbolo de autenticidad y de felicidad. ¿Y qué creen? Es un color, el rojo es un color muy femenino, y en Egipto se encuentra asociado con el sol, con la naturaleza, con las diosas Hathor e Isis,
que son diosas madres. Entonces, habla como de esa chispa de origen que tendría que ser como el primer color, aparentemente el rojo, y por eso es algo bien interesante todo esto, porque el rojo no es un color indiferente, el rojo es un color que marca, el rojo es un color que se distingue, el rojo es un color que, dependiendo de cada lugar, nos va a significar muchísimas cosas, pero siempre habrá algo que tengas que decir a partir del color rojo. Sí, sí, el rojo es un color que destaca, no voy a decir que por encima de todos los demás, pero es uno de los que más destaca sin lugar a dudas. Ya nos decían ahorita Juan Carlos, Ceci, ¿cuántos elementos, cuántas alusiones puede hacer uno sobre el color rojo, no? Me quedé pensando hace ratito con un comentario de Ceci dentro de la política. Efectivamente, esta denominación que se les hace a las personas, ya sean comunistas o que sean revolucionarios, ¿no? Los famosos rojillos de izquierda, ¿no? Es un término que se escucha frecuentemente. Y aquí ya nos introducía Ceci precisamente, pues, de dónde viene. Pero el rojo tiene demasiado simbolismo. También Juan Carlos ya mencionó la sangre hace rato, y yo pensaba precisamente en la bandera del ejército trigarante, ¿no? Y el rojo que representaba la unión de todos los mexicanos. Mucha gente dice, el rojo en la bandera mexicana representa la sangre. De cierta manera, sí, en realidad se trata de la unión de todos los mexicanos, pero ¿cuál es esa unión? La unión de sangre, la unión de todos los mexicanos precisamente, ¿no? Tenemos otros elementos, si nos vamos a la literatura, el rojo representa también el amor, ¿no? Novelas románticas que están fuertemente marcadas por el amor, por el romanticismo, pero nos vamos a la contraparte. Curiosamente, el rojo también puede representar el odio. Y un dato interesante es que precisamente en nuestro cerebro tenemos conectados estas dos áreas, tanto el amor como el odio están dentro de la misma parte cerebral. Entonces, hay una relación estrecha de por qué amor y por qué odio. ¿Qué más tenemos? Tenemos la violencia, tenemos la agresividad, tenemos el peligro, porque el rojo creo que Juan Carlos lo mencionó hace rato, es como explosivo, es un color caliente, un color cálido muy que se contrapone precisamente al azul, del cual no vamos a hablar hoy, pero que el azul es un color más frío, ¿no? Por lo general es más, si nos vamos a la regadera, a las llaves de agua, ¿no? Pues están marcadas el rojo para el caliente, el azul para el frío, ¿no? Entonces, el rojo tiene una cantidad de simbolismos y me parece muy interesante cómo en la literatura lo podemos reflejar a partir de las distintas culturas que tenemos. Es posiblemente el color dicotómico por excelencia. Hacía yo alusión también al tema del sol y muchas deidades relacionadas con el color rojo, ya se mencionaba en Egipto. Estoy pensando también en Egipto, el emperador Akenatón, que será el primero que va a introducir la idea del monoteísmo en Egipto. Siempre se le asocia con el sol y el sol está siempre cargado porque es un elemento que llama la atención. Y voy a empezar con alguna de las varias recomendaciones que voy a hacer. Este libro lo tiene que leer precisamente Raúl sobre el varón rojo. Curiosamente, el varón rojo pintó intencionalmente su aeroplano para ser visible, para que la gente, los pilotos, cuando vieran el avión rojo de Manfred von Richthofen, supieran quién los estaba persiguiendo y quién era quien los iba a eliminar. Es un precisamente color distintivo y por eso el varón rojo utiliza ese color para poderlo hacer. Yo no sé si Raúl conocía este detalle particular del varón rojo, si nuestros amigos radioescuchas también lo conocían, pero vamos a continuación sobre el color rojo a lo desconocido. Autor desconocido. Pues rojo, tantas cosas conocidas sobre el rojo y también tantas cosas desconocidas. Les voy a hablar de la finalidad catártica del libro rojo. No muchos realmente conocen el significado del título El libro rojo, reconocido por el autor Carl Jung. Y es que les voy a platicar un poquito de la historia, de la reputación y de lo que el rojo significaba. Bueno, esta novela ha dado mucho de qué hablar a lo largo de los años. Se dice que entre sus páginas contenía como una especie de alquimia de una mente que aspiraba a viajar al inframundo para rescatar
su alma. Entonces Jung lo escribió entre 1914 y 1930. Empezó a redactarse justo al final de la Primera Guerra Mundial, lo que provocó que al instante el médico y psiquiatra suizo experimentara una etapa de depresión muy importante. Evidentemente, pues el señor estaba muy triste. ¿Por qué? Porque estaba muy decepcionado de lo que era la humanidad y de lo que la humanidad había hecho en esos momentos. Entonces, esta novela se considera como un legado intelectual enigmático y fascinante, ya que hablaba pues de esta forma en la que el ser humano podría ir y rescatarse a sí mismo después de haber hecho tantas diabluras, ¿verdad? Y lo cierto es que, como siempre sucede con los libros, las críticas no siempre fueron magníficas para esta obra. Sin embargo, hay algo que valdría la pena mencionar. Esta obra se considera como inacabada. Pareciera que Jung al final del tiempo como que se arrepintió, como que ya no quiso estar bajando hacia el infierno para rescatar el alma de un hombre, de él mismo, y había esta profunda sensación de que al estar escribiendo esto, todo se le iba a salir de control. Así es de que prefirió dejarlo ahí, prefirió parar esta obra y dedicarse a otra cosa. Lo cierto y lo que es un hecho es que la mayoría de los lectores siguen sintiendo esta incertidumbre, como zozobra a la hora de leer entre sus páginas. Hay quienes aseguran que lo que pasa es que todo esto es cuestión de la mente y de que la leyenda se hace forma. Pues quieren intentarlo. ¿Por qué no leemos a Jung y por qué no leemos este libro para ver si podemos bajar al inframundo a rescatar el alma del ser humano? Conversaciones. Pues ya nos tomamos la píldora roja para este programa, mi querida Ceci. ¿Cómo empezamos este descubrimiento de la realidad del color rojo? Fíjate que el rojo es un color tan como atrevido y atrayente. Ahorita estaba recordando que de repente está la leyenda de que si tú tienes hipo y te pones un hilo rojo en la frente, se te va a quitar el hipo. Entonces tiene que ver con superstición, pero también tiene que ver con significados, con tradiciones. Y fíjate que hay un libro bien interesante que con este me gustaría empezar, que es El porqué del color rojo de Francisco Vescós. Este se considera una obra que compone una estructura relativamente perfecta, fíjate qué chistoso, ya que se va a estar alternando el punto de vista de cada uno de los personajes y suceden con una precisión casi perfecta. Y entonces se trata de las pesquisas que hace la Guardia Civil en vida real. O sea, este es un testimonio que se está considerando que todos los personajes son identificables y perfectamente armados, y además de que tiene un final totalmente inesperado. Pues el rojo sirve aquí como telón de fondo de esta como cajita de relojería muy interesante. Sí, bien lo dices, como telón de fondo, color rojo, por supuesto que nos ayuda para iniciar con estas conversaciones. Yo quisiera iniciar, ya lo platicábamos brevemente en Metaliterario, pero me parece increíble este cuento de niños, y lo pongo así entre comillas, que es Caperucita Roja, ¿no? Porque, por supuesto, hasta el título ya nos está nombrando este color del que estamos hablando el día de hoy. Sin embargo, hay que decir que Caperucita Roja, en realidad, el rojo que hace alusión, primero empezó de manera oral esta tradición, más adelante iban a hacer sus propias versiones Charles Perrault y los hermanos Grimm, respectivamente, pero hay que decir que el rojo en este cuento, el que no es tanto para niños, es un color que representa la sangre, que representa la violencia en sí, porque en las historias originales, particularmente yo creo que la de, primero la original, la que es de manera oral. Cabe decir que el lobo, una vez que ya se comió a la abuelita y llega Caperucita Roja a la casa,
lo que le ofrece, y Caperucita Roja no es una niña originalmente, es una joven, y lo que le ofrece originalmente es comer carne y tomar vino, que la carne es de la abuela descuartizada y el vino es la sangre de la abuela, justamente. Ya en las versiones más adelante de Charles Perrault, que también es bastante cruda, ¿no? Pues estamos hablando de nueva cuenta del color rojo como un color intenso, con un color de sangre, de violencia, incluso hasta de muerte, porque en la versión de Perrault, el lobo sí se come a Caperucita Roja. El objetivo era demostrarle a los niños de aquel entonces una lección, una moraleja de tengan cuidado, nunca se vayan con desconocidos, ¿no? Y ya la versión de los hermanos Grimm es menos trágica que las que acabo de platicar hace un instante. Entonces, ahí ya tenemos una historia, lo vuelvo a poner entre comillas, que teóricamente es para niños, y ahí está la representación del rojo. Y esto me lleva a colación a hablar un poco sobre La Bella Durmiente, que también es un cuento que inicia de manera oral, se va transmitiendo, y incluso en el ballet de Tchaikovsky, en el tercer acto, precisamente aparecen tanto el lobo feroz como Caperucita Roja, ¿no? Y esto me viene a la mente una frase dentro de la historia de La Bella Durmiente, cuando están describiendo la belleza de Aurora, del personaje central, y me permito citarlo aquí, que dice: es de asombrosa belleza, tiene cabellos dorados cual rayos de sol y rojos labios cual carmín, ¿no? Entonces ahí quedan dos historias para niños. Bien, vamos a trabajar un poquito más el rojo. Voy a adentrarla ahorita más con dos pequeñas novelas que están relacionadas con el crimen y con pues, toda esta parte más de suspenso, ¿no? Una de ellas se llama Rojo, una novela de policías, crímenes, misterio y suspenso de Pablo Poveda. Y la otra es Cosecha Roja de Dashiell Hammett, una novela que gira alrededor del mundo de los gángsters. Y es que también podemos hacer referencia al rastro rojo que van dejando muchas veces las víctimas de todo este tipo de circunstancias entre gángsters y crímenes, o un poco también haciendo alusión a Jack el Destripador, como va dejando uno un rastro rojo que hace referencia a esta violencia literaria. Y mira, tienes toda la razón del mundo, Juan Carlos, porque no solamente a cuestiones de detectives, porque Dashiell Hammett es terrible y tiene descripciones como estas que nos hacía Raúl hace ratito, pero también tiene que ver mucho con la guerra. El libro Rojo de México, que es de Vicente Rivapalacio y de Manuel Paino, fue un libro que se escribió en 1870 y aquí los autores están tratando de ilustrar cómo se vivió este siglo de tanta inestabilidad, de tantas guerras, de diversas invasiones, de revoluciones que se fueron viviendo en este tiempo, y además parece lo más parecido a una especie de colección de distintos sacrificios realizados a partir del reencuentro de muertos. Entonces, esto tiene que ver con violencia, tiene que ver con algo espectral, tiene que ver también con la sangre, sin duda, con la violencia, y pues ha sido catalogado como uno de los textos más desgarradores de la literatura mexicana. Ahorita que Juan Carlos nos platicaba sobre la novela Rojo, ¿no? Esta novela de policías de Pablo Poveda, me hizo pensar, a lo mejor la has leído tú, Ceci, porque sé que te gusta mucho Paul Auster, y me hizo pensar en la novela de Fantasmas, que tiene una semejanza con esto que describió Juan Carlos, que trata precisamente de un detective privado llamado Azul, entrenado por Castaño, que investiga a un hombre llamado Negro en un apartamento de la calle Naranja para un cliente llamado Blanco, ¿no? Entonces, ahí jugó precisamente con los colores y me hizo recordar mucho, Juan Carlos, esta novela que es muy buena, se la recomiendo si no la han leído, es muy buena. Pero esos ya son otros colores que se salen del rojo, curiosamente ahí no aparece el rojo. Pero una historia, y yo sé que a Juan Carlos también le fascina, que para mí es de mis favoritas, que tienen que ver con el color rojo, es el cuento de Edgar Allan Poe, La Máscara de la Muerte Roja, ¿no? Porque ahí el rojo está plasmado en un mundo de elementos, empezando obviamente por la peste, que es de color rojo, que hace alusión a una condición que se llama hematidrosis, que precisamente es causar un sudor con sangre, ¿no? Y entonces la peste precisamente se le llama así por esta condición de sudar gotas de sangre. Pero ya una vez, ya muchos conocemos la historia, ¿no? Cuando Próspero llama
a todo su séquito para guardarse en la abadía y protegerse y creyendo que ahí se iban a salvar de la muerte roja, como se le conoce, pues eventualmente hay muchos otros significados del rojo, ¿no? Empezando de todos los 7 salones de colores que demuestra o que exhibe este cuento, pues el más importante obviamente es la última sala, la que es la séptima, decorada en negro, iluminada por una luz escarlata, y justamente escarlata a eso se refiere, a un color oscuro de sangre. Entonces ahí ya hay elementos nuevamente interesantes con el rojo. Y finalmente, pues lo que sabemos, ¿no? Después en el baile de las máscaras, a la medianoche precisamente entra esta figura vestida de color oscuro, pero salpicada en sangre. Y finalmente, pues cuando le quitan, ¿no? Ya sabemos la máscara que hace alusión a un cadáver precisamente, pues se trataba precisamente de la muerte roja, ¿no? Y termina. Y las tinieblas y la corrupción y la muerte roja lo dominaron todo. Siempre he pensado que las enfermedades tienen un color y tienen un olor. Y más o menos es lo que termina uno percibiendo el aroma de la muerte roja cuando lee a Edgar Allan Poe. Ya hacía referencia Raúl al color escarlata, que es también un, digamos, nombre referente al un rojo un poquito más oscuro. Hay varios autores que emplean el escarlata dentro de los nombres de sus obras. Estoy pensando en La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne. Estoy hablando de Estudio en Escarlata, la novela de Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. La Pimpinela Escarlata de la autora, la baronesa Emma Orczy. Y finalmente La plaga escarlata, escrita por Jack London. El escarlata también es este color, y ahorita recordé a mi hermana que una vez escabrosamente, hace muchos años, vivíamos todos en casa de mis papás y de repente baja las escaleras, muerta de risa, como fuera de sí. Y ahorita voy a hablar en la siguiente intervención que tenga de la locura y el rojo. Baja y de repente pregunta, ¿qué es la muerte escarlata? Y se empieza a reír y estamos todos desayunando y nos quedamos todos, ¿qué le pasa a mi hermana? Bueno, finalmente un poquito estaba enloquecida mi hermana, estaba leyendo un libro donde había una muerte escarlata. Y hablando, fíjate, de otro tipo de relaciones que se hacen con el color rojo, los pelirrojos. Y en este caso hay una novela muy, muy bonita de Orhan Pamuk que se llama La mujer de pelo rojo. Esta es, como todo lo que hace Pamuk, se refiere a la ciudad de Estambul y es, digamos, una especie de fábula de una tragedia contemporánea de un rito mitológico muy adentrado en la tradición turca, y entonces como que Pamuk la tropicaliza, la actualiza, y la historia entonces se trata de un maestro y un joven aprendiz que se aventura para encontrar agua en una llanura estéril. Sin embargo, al no tener suerte, va a pasar algo que va a estar completamente relacionado con una mujer de color rojo. Es estupenda, estupenda novela. Fue una de las novelas que de repente le trajeron mucha, mucha fama a Pamuk antes de que él ganara el Nobel de Literatura. Para mí, uno de mis autores favoritos es Thomas Harris. ¿Y por qué? Porque es el creador de uno de mis personajes favoritos, que es Hannibal Lecter. Tanto en los libros, he leído toda la tetralogía, también he visto las películas, que me parecen en términos generales muy buenas adaptaciones, particularmente la del Silencio de los Inocentes es una joya. Pero curiosamente, el primer libro de esta tetralogía es Dragón Rojo, que nos cuenta un poco la historia de un asesino en serie, ¿no? Un asesino que justamente va a ser perseguido y tratar de ser capturado por el detective de nombre Will Graham, que va a salir también en otras partes de la saga. Pero aquí lo interesante del Dragón Rojo es por qué se llama así, Dragón Rojo. Porque este asesino, curiosamente,
tenía obviamente un problema, ¿no? Y él se sentía hacer referencia a una pintura conocida de William Blake, que es el gran dragón rojo y la mujer revestida de sol. Incluso hasta tenía tatuado en la espalda esta pintura para verse más musculoso. No sé si han visto alguna vez esta pintura, si no, ahí luego búsquenla cuando puedan, de William Blake, el gran dragón rojo y la mujer revestida de sol. Y entonces, por eso hace alusión, es un asesino que también tenía otra denominación en la historia, que era el hada de los dientes. No les voy a spoilear más porque vale la pena leer esta obra, pero es curiosamente la primera. Y en la cinematografía decidieron llevar a cabo la realización primero del Silencio de los Inocentes. Posteriormente se lanzó ya esta historia de Dragón Rojo. Pero aquí nos adentra justamente a la psicología de Hannibal Lecter, luchando continuamente con el personaje de Will Graham. Muy interesante esta historia y la recomiendo ampliamente. Stephen Crane tiene una novela que se llama La roja insignia del coraje, y es que el coraje también es rojo. Estoy también pensando en Rojo y Negro de Stendhal, en el que el rojo en este caso tiene un significado más político, juvenil, rojillo, y el negro en este caso, en la novela de Stendhal, hace más bien alusión a los sacerdotes y este conflicto un poco entre el comunismo y, digamos, esta lucha ahora sí que de poderes y de formas de pensar la política. Y bueno, ya vamos a comenzar con nuestras recomendaciones. Yo quiero recomendarles una obra de Leónidas Andreyev, que después de Dostoyevsky es el mejor autor ruso. Se llama Risa Roja. Y Risa Roja habla de la locura de los soldados. Es una risa desdentada, es una risa enloquecida, es una risa que no da ninguna risa y a la que hace referencia la locura del soldado en plena guerra, Leónidas Andreyev, La Risa Roja. Dura, difícil, pero muy recomendable. Esta va a ser mi recomendación el día de hoy. Vamos haciendo nuestras recomendaciones para después despedir el programa. Yo quisiera recomendar La corte del zar rojo de Simón Sebag de Montefiori. ¿Por qué? Porque justamente habla de de la corte que formó Stalin, aparentemente después de haber acabado con toda la tradición de los zares. Entonces, aquí se expone a un Stalin que sí tiene una parte muy humana, menos estratégica y en la que se deja seducir durante estos años y nos va introduciendo a todos los miedos que tenía este hombre, a todo lo que significó para él llegar al poder y ser una persona tan extremadamente poderosa. Un libro verdaderamente inteligente de leer. Risa Roja es la que yo le di a Ceci cuando Juan Carlos hizo su comentario de Dostoyevsky hace un momento. Se la alcancé a ver hasta acá. Pero bueno, yo la recomendación la hice hace rato, es el cuento de La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe. Vale la pena. Y me voy a atrever también a recomendar un título cinematográfico que tiene que ver con rojo. Rojo Amanecer. Vean también esa película. Vale la pena. Pues despedimos el programa. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo. Ay, rojos nos ponemos porque quisiéramos más tiempo. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Agradezco a Jimena Basulto por ayudarme a hacer este guión. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Como siempre, un gusto estar con todos ustedes. Recordarles también que todos los miércoles a las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Soy Raúl Sanz. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Soy Juan Carlos Padilla y antes de despedir a producción me hizo recordarse, sí, claro, yo decía que el rojo de coraje, pero pues los dos corajes, el de la valentía y el de chin, ya se terminó el programa. Agradecemos a Brandon Hurley, a Valeria Martínez y a Inés Rendón por hacer esto posible. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. A continuación, les traemos un fragmento de la novela titulada Cosecha Roja, escrita por el autor Dashiell Hammett. La primera persona a quien oí llamar Poisonville a la ciudad de Personville fue un zafiro pelirrojo en el gran barco de Boutte, pero también cambiaba en diptongos otras R's, y no presté atención a lo que hiciera con el nombre de la ciudad. Más tarde, escuché a otros el nombre de igual manera. Aún así, no vi en ellos sino un ejemplo más de ese inane donaire que suele inspirar los retroacanos de la germanía. Pero unos años más tarde fui a Personville y entonces
comprendí mejor el porqué. Durante 40 años, Elliot Wilson, el viejo, padre del que había muerto aquella noche, fue el dueño de Personville, en corazón, alma, piel y entrañas. Era presidente y accionista mayoritario de la Personville Mining Corporation, así como del First National Bank, propietario del Morning Herald y del Evening Herald, los únicos periódicos de la ciudad, y copropietario, al menos de todas las demás empresas de alguna importancia. Aparte de esos bienes, era propietario de un senador de los Estados Unidos, de un par de diputados, del gobernador, del alcalde y de la mayor parte de los diputados del estado. Elliot Wilson era Personville y casi todo el estado.